El contexto histórico, la tercera regla que les enseñaba, es de que debes descubrir lo que significaban las palabras y el mensaje del texto en el tiempo y bajo la situación o circunstancias históricas en las que se escribieron. Eso es el contexto histórico. Pablo dice que es indecoroso para una mujer orar y profetizar sin un velo en la cabeza. ¿Se aplican los principios del velo en la cabeza en nuestra sociedad y tiempo, o es algo que Pablo lo dijo basado en los contextos culturales de su tiempo, basado en esas normas sociales de su tiempo para cuidar que la mujer respetara a su marido y que no hubiera un obstáculo o un mal ejemplo cuando una mujer estaba orando en público? Entonces, todo eso se toma en cuenta en el contexto histórico. El texto fue escrito en otros idiomas y bajo diferentes circunstancias y contextos históricos antiguos. Hermanos, otra vez, ningún lector es libre de sus propias presuposiciones y prejuicios culturales de nuestro tiempo. Todos traemos prejuicios al texto. Muchas veces al estudiar somos sorprendidos de que toda la vida imaginamos que un texto significaba algo, y cuando entendemos las costumbres culturales decimos, ahora caigo, ya entiendo. No era como yo pensaba. Es que yo no sabía que en el tiempo bíblico esto sucedía. Ok, vimos la cuarta regla, el contexto literario, y aquí hicimos una parada de 8 clases muy hermosas. Aquí se extendió la materia de hermenéutica. Otra vez, cuando yo comencé, yo dije, quizá lo dé en 2 clases, pero fueron 8. Yo voy un día a la vez, ¿eh? Cada clase la formo cada semana y la formo con oración, con mucho amor, con años de experiencia de entrenar líderes y de ser pastor, pensando en darles a ustedes la mejor calidad posible de educación que puedan ustedes tener al momento. Mi deseo es equiparles y por eso les digo, oren por mí, apoyen este ministerio, porque necesitamos sus oraciones y su apoyo, y siempre yo les garantizo de mi parte querer darles lo mejor, como si ustedes fueran mis propios hijos, pensando, mi hijo chiquito me dice que él quiere ser pastor, y ya varias veces le he preguntado y sigue diciendo lo mismo. Solo Dios sabe si Dios lo va a llamar al ministerio o no. Eso es algo entre él y Dios. Claro que me da mucho orgullo que tan lindo diga él eso tan chiquito, pero yo estoy pensando, bueno, así si fuera mi propio hijo o los propios jóvenes, muchachos, varones de nuestra iglesia, si hay un varón entre nuestra iglesia que Dios va a llamar a ir a más o a ser parte del equipo pastoral de la iglesia o el día de mañana ser un pastor en otro lugar, yo quiero con todo el amor del mundo darles una formación excelente, y eso es lo que estoy tratando de hacer, darles excelencia para Dios y para ustedes, por amor. La cuarta regla, la primera parte vimos una introducción, vimos que la Biblia es una biblioteca de 66 libros de distintos géneros literarios. Vimos que tenemos narrativa histórica, ley, literatura sapiensal o de sabiduría. Vimos cómo interpretar los salmos, los proverbios, la literatura profética, los evangelios, el libro de los hechos, las cartas del Nuevo Testamento, la literatura apocalíptica. El contexto literario es que debemos descubrir qué tipo de escrito es, qué tipo de literatura es el pasaje para determinar cómo entenderlo y cómo aplicarlo en nuestros tiempos. Vimos en la primera clase un panorama general. Pasamos mucho tiempo hablando sobre cómo interpretar algunas cosas de la ley. En la segunda clase vimos proverbios, salmos y la narrativa histórica. La tercera clase vimos los profetas o la literatura profética, la primera parte. Y la cuarta clase del contexto del estilo literario vimos la literatura profética, la segunda parte. Después vimos en la quinta y sexta clase Apocalipsis 1 y 2, unas clases fascinantes, 5 horas de entrenamiento sobre el libro de Apocalipsis. Creo que fue un manjar. Yo creo que hasta ahora mis clases favoritas, cada uno tiene de ustedes su clase favorita, pero los padres apostólicos fueron de mi clase favorita. También las clases de Apocalipsis me encantaron. Después vimos la séptima clase, cómo interpretar los evangelios, y la octava clase,
cómo interpretar las cartas. Y después vimos dos ejemplos hermenéuticos como Romanos capítulo 9. Vimos ejemplos hermenéuticos prácticos, cómo ir a la Biblia e interpretar de forma práctica un texto a la luz de su contexto, tomando en cuenta todos los principios que hemos aprendido. Era una práctica hermenéutica para mostrarles a ustedes cuál es un uso sabio de observar el contexto, lo que dice un pasaje, para no caer en el error que tantos, aún gente muy preparada, cae en esos errores.